Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Rossi y hoy estamos en el video número 3 de la serie Variables del entrenamiento. Hoy toca hablar acerca de la frecuencia. Bueno, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia se suele definir como un número de entrenamientos dado en un cierto periodo de tiempo. Este periodo de tiempo normalmente es de una semana, siendo por ejemplo una persona que entrena de lunes a viernes una vez al día, decimos que tiene una frecuencia 5. Ahora, esto a su vez se puede subdividir en base a grupos musculares o patrones de movimiento. En caso de calistenia vamos a valernos más acerca del grupo de patrones de movimiento. Por ejemplo, si un atleta entrena 2 veces a la semana plancha y 3 veces a la semana front, vamos a decir que tiene una frecuencia de entrenamiento 2 para plancha, 3 para front, pero 5 total, es decir, 5 semanal. A su vez, si un atleta entrena más de una vez a la semana, por ejemplo, entrena 5 días, pero en estos 5 días hace doble turno, se puede decir que tiene una frecuencia de entrenamiento semanal de 10. Ahora bien, ¿para qué nos sirve conocer la frecuencia? Puntualmente para dos cosas. Punto número 1, para asegurarnos de que le estamos dando el suficiente estímulo a cada grupo muscular o patrón de movimiento, ya que por ejemplo la evidencia científica nos señala de que el rango de frecuencia óptimo para la hipertrofia muscular o ganancias en masa muscular es de 2 a 4 veces por semana de estímulo de un grupo muscular puntualmente, aunque esto va a depender obviamente de la experiencia del atleta, de qué grupo muscular sea y de la intensidad y volumen de entrenamiento que le demos. Pero bueno, para tener un marco de referencia contextual sería una buena base para empezar. Y después, como segundo punto, es para asegurarnos de que no nos estamos pasando del estímulo que le queremos dar. Si vieron los anteriores videos de la serie, van a saber de que la intensidad tiene una relación inversamente proporcional con el volumen de entrenamiento. En este caso, la frecuencia tiene una relación directa con el volumen, ya que una va a afectar a la otra. Les voy a poner un ejemplo de un atleta de nivel intermedio que quiere realizar 20 series a la semana de entrenamiento de plancha y vamos a ver cuáles serían las opciones que tiene para organizarse su entrenamiento en base a la frecuencia y cuál sería la mejor de todas para su caso. La primera opción es realizar las 20 series de plancha todas en un mismo entrenamiento. La segunda opción es realizar las 20 series de plancha divididas en 2 días de entrenamiento, de forma que quedaría un día con 10 y el otro día con 10 series más. Y la tercera opción sería realizar las 20 series de entrenamiento en 3 días de entrenamiento, separando 8 series, por ejemplo, en un día lunes, 8 series en un día viernes y 4 series que serían las restantes en el día miércoles. ¿Cuál sería la mejor? Vamos a verlo. Bueno, empezamos hablando acerca de la primera opción. En este caso, el atleta decidió realizar las 20 series todas en un mismo entrenamiento. Lo que va a estar pasando es que este atleta va a sentir mucha fatiga central a mitad del entrenamiento y tirando hacia el final, y también fatiga muscular. ¿Cómo se van a evidenciar estas dos? La fatiga central se va a evidenciar como falta de ganas de entrenamiento, bostezar, sentirse cansado, sin sentir la conexión mente-músculo que se siente al principio de entrenamiento, sin sentir esa capacidad de aplicar fuerza y demás, que va a perjudicar obviamente la performance deportiva. Y la fatiga muscular va a ser que le van a empezar a doler los músculos, vas a empezar a sentir mucha acumulación de metabolitos o quemazón muscular, que finalmente van a prevenir de que este atleta pueda hacer mucha fuerza en el ejercicio en sí y por ende obtener las mejores ganancias no va a ser lo posible en este caso. Además, otro factor en contra es de que la duración de la sesión va a ser muy larga, sobrepasando las 2 horas y media, 3 horas de sesión, lo que no va a ser para nada tiempo eficiente, y además este atleta se va a exponer mucho al riesgo de lesión, particularmente si está entrenando elementos como plancha o otros elementos que pongan bastante compromiso en las articulaciones y tejido conectivo. Entrenarlos bajo un estado de fatiga no es para nada recomendable, por ende la primera opción podemos decir que es la peor. En el segundo caso tenemos al atleta que separó 10 series en un día y 10 series en otro. En principio esto va a ser mucho más inteligente y efectivo, ya que vamos a poder disipar un poco la fatiga y aumentar el estímulo de esta forma. ¿Por qué? Bueno, porque en cada entrenamiento que nosotros tenemos o hacemos, tenemos un número limitado de series efectivas, que son series de las cuales nosotros podemos aprovechar nuestra fuerza y nuestra performance en ese día para hacer series que estimulen nuestra fuerza o nuestro crecimiento muscular. Ahora, cuando hacemos tantas series en un mismo día, como ocurrió en el primer caso, la fatiga que vamos teniendo va limitando esa capacidad de expresar fuerza que tenemos nosotros y por ende posteriormente de adaptarnos a eso. Entonces, en este día, que estamos haciendo en 2 días diferentes, en cada día nos estamos exponiendo a un mismo número de cantidad de series efectivas, pongamos como ejemplo de 4 a 6, que son las primeras 4 a 6 en donde estamos más descansados. Por ende, al final de la semana vamos a estar haciendo prácticamente el doble de series efectivas que en la primera opción. Además de estar separando los días de entrenamiento con unas 72 horas de descanso entre series,
por ende vamos a poder tener mucho mejor rendimiento en cada entrenamiento en sí. Ahora bien, esto último se puede aplicar en atletas de nivel intermedio que ya tengan una cierta tolerancia al volumen de entrenamiento. Y ahí viene en juego la tercera opción y por qué puede ser rentable para algunos casos. Bueno, puede ser rentable para casos en que el atleta no esté acostumbrado a hacer tanto volumen de trabajo en una misma sesión, por lo que puede perjudicar justamente a la expresión de fuerza, como habíamos comentado. Por ende, recomendaría una segmentación del entrenamiento en 8 series un lunes, 8 series un viernes y 4 series un miércoles. De esta forma vamos a hacer menos series en cada entrenamiento y a su vez vamos a tener un día entre medio, que sería el miércoles, que nos va a servir como estímulo, pero también como estímulo para la recuperación, es decir, recuperación activa. Ya que al hacer tan bajo volumen, por más que hagamos una intensidad alta, hay estudios que avalan de que puede ayudarnos a recuperarnos hasta cierto punto o aunque sea no levantar tanto la fatiga. Por ende, al fin y al cabo, estaríamos trabajando en la semana con menor fatiga haciendo al mismo volumen. Por ende, para atletas que están empezando en un volumen nuevo, por ejemplo, en este caso les di de 20 series semanales, pero hay atletas que a las 20 series semanales ya se adaptaron y quieren pasar a unas 25. Entonces, en vez de agregarle 5 series a un día de entrenamiento o dividirlo en 2, pueden dividirlo en 3 para meterse más progresivamente a ese volumen y que de esa forma no sientan tanto ese bajón de energía que suele dar al principio. A su vez, esta tercera opción es muy viable para ejercicios o elementos en donde la habilidad técnica sea decisiva. Por ejemplo, en balance, como habíamos comentado en otros videos, es muy recomendable entrenarlo muchas veces a la semana, ya que es un elemento que necesita estímulo a nivel propioceptivo con alta frecuencia semanal para lograr las mejores adaptaciones. Lo mismo sucede en algunos trucos como plancha, front lever y demás, que también tienen bastante complejidad técnica, más que nada la plancha, en donde meter un segundo día, por ejemplo un miércoles, en donde hagamos bajo volumen y que sea puramente propioceptivo el estímulo, nos puede ayudar a recuperarnos y además a ganarle esa eficiencia técnica o economía del gesto para así volver más eficientes los otros entrenamientos. Bueno, ahora habiendo visto todo esto, debes preguntarte, ¿y entonces cuál frecuencia es la mejor? Bueno, obviamente de estas 3 opciones, las mejores son la opción 2 y 3, pero ¿qué frecuencia va a ser la mejor o la óptima para tu caso puntual? Eso va a depender de muchos factores individuales, tales como: ¿sos principiante o llevas muchos años en el entrenamiento? Los sujetos avanzados suelen necesitar de más días de entrenamiento semanal. ¿Tus rutinas son full body o separas por patrones de movimiento o grupo muscular? Los full body suelen necesitar menos frecuencia semanal, en el orden de 2 a 3, mientras que la separación por patrones de movimiento o grupo muscular suele necesitar más frecuencia semanal, del orden de 4 a 5. ¿Estás estancado o estás notando progresos? Si estás notando progresos, no cambies nada de lo que venís haciendo, ya que te está sirviendo en este momento puntual de tu carrera deportiva. Ahora, si estás estancado, podés ver qué frecuencia estás teniendo, qué intensidad estás teniendo y en base a eso hacer modificaciones. Por ejemplo, si tenés una buena intensidad de entrenamiento y un buen volumen por sesión, pero te estás dando cuenta que entrenás en el bajo espectro de la frecuencia, por ejemplo, de 2 a 3 veces por semana, podés probar agregando un día más de entrenamiento a ver cómo va. Primero, equilibrando volúmenes a nivel de la semana para mantenerte el mismo volumen que el mesociclo pasado, pero distribuido en más días. Y poco a poco, a medida que te vayas adaptando, ir aumentando el volumen semanal, ya que a más frecuencia, por lo general, uno se vuelve más tolerable a aumentar el volumen de entrenamiento semanal total. Y por otro lado, si estás estancado, pero estás en el espectro alto del número de entrenamientos semanales, por ejemplo, estás haciendo de 5 a 7 entrenamientos por semana, lo que te voy a recomendar es disminuir un día de entrenamiento, sacarlo directamente o intercambiar un día de entrenamiento de fuerza por un día de entrenamiento de técnica o propiocepción, que te va a propiciar una mejor recuperación y probablemente, si la fatiga está siendo tu factor limitante, te puede ayudar a reanudar con ese progreso. Y por último, un factor importante es en qué elementos puntualmente querés aumentar la frecuencia. ¿Es en el elemento de balance o propiocepción o en elementos de fuerza y hipertrofia? En elementos de balance o propiocepción sí te recomiendo entrenarlo con una frecuencia alta para aumentar la calidad del estímulo, para aumentar la técnica o el gesto técnico y la economía del gesto, mientras que si son elementos de fuerza no te recomiendo utilizar una frecuencia de entrenamiento semanal tan alta o al menos por un periodo prolongado, ya que puede ser muy heavy para tus articulaciones y tejido conectivo. Mientras que la hipertrofia está en un lugar situado entre medio que ya vamos a ver más adelante.
Para resumir, vamos a decir de que un atleta principiante o intermedio se va a beneficiar de una frecuencia semanal de 2 a 3 con entrenamientos de tipo full body, de forma que va a estimular todos los grupos musculares en cada sesión de entrenamiento, ya que por lo general los sujetos principiantes no necesitan tanta especificidad en su entrenamiento ni tanto volumen de entrenamiento, y a su vez esto puede llegar a perjudicar, ya que no van a generar tanta adherencia al programa de entrenamiento si es tan sofocante o tan fuerte desde un primer momento. Por ende, recomiendo hasta que lleguen a un nivel en donde ya se estanquen, no subir esta frecuencia de 2 a 3. Ahora bien, cuando uno ya se está volviendo más avanzado en el entrenamiento, va a empezar a notar que con una frecuencia de 2 a 3 se va a estar estancando y no va a notar tantos progresos. Por ende, ese sería un buen momento para implementar un día más de entrenamiento, en un principio equilibrando volúmenes, como ya habíamos dicho, y luego aumentando progresivamente el volumen de cada entrenamiento, hasta posteriormente adaptarse de vuelta y, en el caso posible, aumentar un día más. Esto en base a lo que vemos en atletas de élite, que suelen tener frecuencias de entrenamiento altas en el orden de 4 a 7 por semana o incluso más si hacen doble turnos. Obviamente esto dependiendo de la disciplina y no todos los entrenamientos son fuertes en sí, pero nos puede ayudar para visualizar de que en un principio no somos tan tolerantes al trabajo y al volumen de entrenamiento, a la frecuencia también en este caso, pero una vez que vamos avanzando, nuestro cuerpo, al hacerse más tolerante, nos va a pedir justamente más estímulo para lograr seguir progresando y no estancarse. Punto a tener en cuenta. Ya lo he comentado antes en este video, pero es importantísimo equilibrar los volúmenes semanales de entrenamiento siempre que agreguemos un día más de entrenamiento semanal. Ahora les voy a dar un ejemplo práctico de cómo hacerlo. Supongamos que yo el mesociclo pasado estaba haciendo frecuencia 3, 45 series totales a la semana, por ende 15 series semanales por entrenamiento, ¿no? Y este mes quiero aumentar un día de entrenamiento más, es decir, hacer 4 veces a la semana. Lo que voy a hacer es, en cada día de entrenamiento voy a entrenar de 11 a 12 series. Por ende, al finalizar los 4 entrenamientos voy a tener el mismo volumen que el mesociclo pasado de 45 series. Esto lo voy a hacer así por mi primer mesociclo, ver cómo me siento, ver si me adapté bien o no. En caso que sí, voy a aumentar una serie a cada día de entrenamiento, así sucesivamente, siempre y cuando me siga adaptando bien, hasta llegar a un límite, por ejemplo, de 15 series. En ese momento voy a estar haciendo 60 series semanales. Y ahí voy a tener que elegir si quiero mantenerme ahí o si quiero agregar un día más de entrenamiento, pero disminuir nuevamente los volúmenes de cada día para equilibrar el volumen y empezar de vuelta con este proceso. Otra opción que tengo, en caso que quiera añadir 2 días de entrenamiento en vez de 1, por ejemplo, de 3 quiero pasar a 5, es agregar solamente un día más de entrenamiento con cargas altas, pero con volúmenes bajos, por ejemplo, en este caso 6 o 7 series, y que el siguiente día de entrenamiento, es decir, el quinto día, sea un estímulo puramente propioceptivo, con bajas cargas y que sea más que nada para acentuar la economía del gesto o mejorar nuestra técnica en un ejercicio puntual, pero sin afectar a la fatiga, ya sea a nivel articular, muscular o central. Para las mejores ganancias de hipertrofia, la frecuencia óptima por lo general va a estar situada entre 2 y 4 días de entrenamiento a la semana. Para elementos de balance o propiocepción, por lo general se recomiendan frecuencias de 4 a 7 veces a la semana o incluso más dependiendo qué tan adaptado estés a ese gesto puntual que estás practicando. Para la mejora de la fuerza se recomienda de 1 a 3 entrenamientos pesados por semana por grupo muscular, más 1 a 2 entrenamientos ligeros, más que nada con estímulo propioceptivo o mejora del gesto técnico de esos mismos ejercicios, pero con menor carga, para así propiciar el progreso, pero reteniendo la fatiga a un lugar lo más mínimo posible. Para el entrenamiento de flexibilidad y movilidad, es decir, las ganancias de rango de movimiento, se recomienda una frecuencia de entrenamiento de 5 a 7 días, es decir, prácticamente todos los días, aunque si estamos entrenando además fuerza e hipertrofia y este es nuestro objetivo principal, se recomienda disminuir la frecuencia al menos de los ejercicios de flexibilidad a los días en donde no estemos entrenando el patrón de movimiento que queremos flexibilizar en este caso. Por ejemplo, si vamos a entrenar plancha, que es un ejercicio muy demandante para el bíceps braquial y el deltoides anterior, vamos a priorizar de que nuestra sesión de flexibilidad de esos grupos musculares esté en un día diferente al entrenamiento de plancha. O si esto no es posible y queremos hacer flexibilidad todos los días, por X razón, vamos a al menos asegurarnos de que esta sesión de flexibilidad esté o 6 horas antes del entrenamiento o más, o al menos unas horas después del entrenamiento. Ya que, por ejemplo, en caso de que lo hagamos un rato antes del entrenamiento per se, o en caso de que lo hagamos en la entrada en calor, nos va a relajar los usos musculares de esos músculos, por ende menor capacidad vamos a tener para ejercer fuerza después en el propio entrenamiento. Muy bien, para concluir les voy a dejar en pantalla una organización semanal para un atleta de nivel intermedio avanzado que quiera mejorar tanto en front como en plancha y empezar su camino hacia el balance.
Esto sería lunes y jueves entrenamiento de empuje y plancha, martes y viernes entrenamiento de front lever y tracción, y el miércoles un día dedicado al balance, que sería parte de un rest day, día dedicado al balance, entrenamiento de baja intensidad en general para propiciar la recuperación, pero a su vez trabajar en el gesto técnico del balance, y sábado y domingo rest day, que pueden ocuparse también de hacer, por ejemplo, un sábado un poco de balance, aunque recomiendo por lo menos que un día entero sea de descanso total, en este caso el domingo, o puede ser también domingo y sábado. Si bien esta división que les acabo de dar es bastante genérica, no quiere decir que por eso no sea útil o no sea efectiva. De hecho, he comprobado con mis alumnos de que es muy útil para un gran espectro de atletas y que a partir de esta base, siempre y cuando sean intermedio avanzados, se pueden ir haciendo modificaciones inclinado más hacia el entrenamiento de plancha o más hacia el front o más hacia el gesto técnico de alguna cosa en particular de que se necesite mejorar en un caso individual. Pero como para partir de una base que tengan una idea de cómo se debería separar en nuestro entrenamiento semanal, qué frecuencia darle, qué volumen darle, qué intensidad y demás, por ese motivo hice esta serie y estos 3 videos principales que tengo les puede ayudar mucho en ese camino para conocer sus estándares y cómo moverse desde ahí en base a sus objetivos puntuales. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado mucho. La verdad es un tema que a mí me encanta y me encanta hablar de esto, ya que es un tópico que estuve investigando mucho, tanto a nivel teórico como práctico en el último tiempo, y pienso que se le puede sacar mucho provecho para potenciar sus ganancias en el entrenamiento, sea cual sea su objetivo. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video, si quieren que continúe con la serie, si tienen alguna sugerencia hacia qué otro video hacer y demás. Muchas gracias como siempre por verme, abrazo grande.